Bueno, bienvenidos a otro video tutorial de Grupo Web Deportiva. En esta ocasión os vamos a explicar la sección de coordinador, documentos e informes, como veis en este menú de la izquierda. Bueno, por un lado, aquí en esta sección el coordinador va a poder generar multitud de informes que quizá tenga que crearse en el ordenador del club, con lo cual le puede facilitar bastante la labor. Entonces, fijaros que os aparecen las opciones. Podríais elegir documentos de equipo, podéis elegir entre convocatoria semanal, entrenamientos. Vamos a buscar una convocatoria al senior. Como veis, está la convocatoria sin publicar. Si vamos a senior y, por ejemplo, el entrenador generaría la convocatoria, marcaría a todos. Tenemos la convocatoria publicada. Volvemos a documentos e informes. Y si generamos la convocatoria, ya nos aparecería el listado de la convocatoria. Más información que podéis generar son los cuadros de entrenamientos. Entonces, la asistencia a entrenamientos, en este caso no tenemos metido ningún dato. O también podéis, tanto las multas como las tarjetas, también las podéis llevar desde aquí, podéis generar desde aquí, de cualquiera de los equipos, como veis. Luego están los datos de contacto, que aquí podéis generar los datos de contacto por equipos. En este caso sería el primer equipo. Podríamos elegir solo los teléfonos. Vamos a elegir juvenil, que hay menos jugadores. Como veis, os aparecen teléfonos y DNIs, todos inventados. O contacto por tutores, que te generaría un listado por tutores. Como veis, solo aparece un tutor, pero en los que tuviesen más de un tutor en la ficha del jugador aparecerían varios tutores. Todo esto, como veis, todo esto está relacionado con la ficha del jugador. Vosotros en la sección jugadores tenéis los jugadores. Como veis, tienen aquí la ficha con sus datos. Sus datos los podéis cambiar vosotros desde aquí. Y bueno, y también los jugadores en el espacio de jugadores. Y luego solamente el coordinador tendría que venir a esta sección y generar los datos. Por ejemplo, jugadores por localidad. Si tenéis que ir a recoger jugadores por algún sitio. Bueno, más opciones que tenéis es la descarga de documentos, que os podéis descargar todas las imágenes de las fichas de todos los jugadores y elegir el equipo. O os podéis descargar también el DNI. Los DNIs, tanto de los jugadores, DNI o fotocopia libre familia y DNI del padre. Por ejemplo, si nos descargamos el senior, veis que nos genera un archivo, que esto es un archivo comprimido que vais a tener que descomprimir y os aparecerá una carpeta con todas las imágenes de los jugadores. Bueno, luego aquí tenemos la opción de claves de jugador, que como veis tenéis la clave para imprimir del senior, que son las claves de los jugadores, que se os puede dar a los padres o los jugadores. Hemos metido una opción nueva, que es que podéis enviar emails al equipo que queráis y que podáis elegir a quién se lo enviáis, si solo al jugador, a los padres o al padre 1, a todos los contactos o a todos los tutores. Esto tiene que ver, os lo repito, vamos a la sección de jugadores. Aquí tenemos la sección de datos personales, que pueden poner el email. Entonces, si el email está activo, les va a mandar el correo. Y bueno, este no es el caso del senior, pero en el caso de que el jugador sea menor de edad, vamos a buscar un jugador que sea menor de edad. Los tutores también tienen su email, entonces a ese email mandaría la información. Bueno, volvemos a coordinador documentos y como os digo, aquí podéis elegir enviar emails con las claves y elegir el equipo y cómo queréis hacer el envío, si solo al email del jugador, solo al de los padres o al de todos. Bueno, luego aquí tenéis una hoja para hacer una inscripción, que tenéis que poner la temporada y poner el equipo en el que va a inscribirse, y te sale la ficha de inscripción con los datos para que os rellene. También tendríamos el filtro de jugadores, que podemos decir a ver los jugadores en qué fecha de nacimiento, en qué fecha de nacimiento, y por ejemplo en 2001, y te saca todos los jugadores del 2001. O si queréis los jugadores en la posición de lateral izquierdo, todos los jugadores que tenéis en la lateral izquierdo. Bueno, luego estarían las autorizaciones, que son las autorizaciones para los jugadores. Bueno, las tienen que firmar los padres, los que sean menores de edad tendrán que firmar los padres. Y como veis, os aparece para que escriban el nombre de los padres con el DNI. Y bueno, estáis listo para firmar y que autorizan el uso de las imágenes en la web y en otras partes del club.
Luego aquí tenéis la opción de informes, que son los informes de los jugadores. Tenéis que elegir un equipo y aquí os va a salir el listado de jugadores y vais a poder ver el informe del jugador. Que el informe consta de estadísticas y otra serie de datos que se meten en la ficha del jugador. Por ejemplo, si vamos a jugadores, vamos a ver la ficha. Como veis, aquí tenéis los datos físicos, que es parte del informe también. Y luego aquí tenéis en el informe, podéis poner observaciones y tenéis que meter los datos académicos de los jugadores. Entonces, con estos datos se rellena el informe, los datos académicos, y luego aquí tenéis las pruebas físicas y técnicas que también se hacen en los informes. Esto vamos a cambiar, vamos a poner más tipos de pruebas, pero bueno, con todo esto que sepáis que se hacen los informes de los jugadores. Volvemos a la sección coordinador y podéis generar informes de los jugadores. Y también tiene una opción para hacer las renovaciones de jugadores y podéis elegir el equipo, marcar los jugadores que queréis que van a renovar y os generaría un documento PDF con los datos del jugador listo para que os lo firme y que sirva como una renovación para el club. Bueno, estas son las opciones que tenemos en coordinar documentos. Posiblemente iremos añadiendo más conforme nos vayáis pidiendo más, que lo hagamos más funcional. Y nada, esperemos que os haya sido de utilidad el vídeo.